Hola mis queridos amigos de la historia con Gilma. Hoy estoy aquí para continuar con nuestro ciclo sobre las monstruas o sobre ellas monstruo. Estos seres de la mitología griega que tienen la doble particularidad de ser femeninos y monstruosos y que por tanto son objeto de particular fascinación, atracción, pero también repulsión y temor. Hoy voy a arrancar hablando de las sirenas, pero antes de hacerlo, les recuerdo tocar la campanita para que reciban las notificaciones sobre las notas que estamos realizando para ustedes. Nuestras sirenas poco tienen que ver con la dulce Ariel de Hans Christian Andersen. Son unos seres muy distintos. Como ustedes pueden ver en la imagen, tienen cuerpos de águilas o de pájaros y cabezas humanas. Su condición las hace particularmente atractivas. Lo que las caracteriza especialmente es su belleza y el hecho de que su música es embriagadora, pero también peligrosa, induce a la muerte. El canto de las sirenas produciría una alteración eh, psicológica, el mismo efecto que las sustancias psicoactivas, una enajenación de la conciencia que llevaría a quien las escucha a perder todo control de su voluntad y a buscar su propia autodestrucción, hundiéndose en las aguas. La razón por la que esto se presenta así dentro de la mitología griega tiene que ver con elementos tales como la función de la música en la civilización y la cultura, que hace que la música sea el camino al más allá, el espacio del alma. Los griegos tienen claro que de todas las artes, la más grande es la música. La música nos habla desde adentro y nos afecta particularmente. La música nos induce a elevarnos y está presente en todos los rituales religiosos. Es probable que esta figura de las sirenas sea una supervivencia de alguna práctica religiosa donde las sacerdotisas llevaban a la víctima sacrificial después de haberle dado algunas hierbas, algunos alucinógenos, a un sitio donde la ahogaban y de esta manera conciliaban las fuerzas vitales presentes en el agua. Esto es algo que pudo darse, que es muy plausible. Ahora, en cuanto al desarrollo mitológico, nos dicen que ellas eran hijas de la musa Melpomene, que es la musa de la tragedia, con el dios Aqueloo, que es un río potente, el más potente de todos los ríos griegos, el primero, el que tiene la capacidad propia del agua, la fuerza tónica del agua. Entonces ellas serían una intermediación entre la tragedia, la bellísima tragedia que muestra cómo el ser humano se sobrepone a su ibris y vence todo lo que le afecta y trasciende de una manera catárquica, sobrepasando todos los límites de lo humano para llegar a un punto de perfección moral y de superación moral. Entonces, ellas unirían este elemento trágico con el elemento acuático. Otra de las versiones sobre su origen nos dice que eran hijas de Terpsícore, la musa de la poesía y de la danza. La poesía en Grecia está acompañada de música siempre, al igual pues que la danza. Otros nos dicen que no eran hijas en este caso, de Aqueloo, sino de otro río, del río Forcis. Pero eso es algo que poco nos interesa. Lo que sí nos interesa es poder, por ejemplo, verlas en una de las elaboraciones mitológicas más coherentes, que es la que nos las presenta como mujeres comunes y corrientes, que hacen parte del séquito de la diosa Perséfone en el momento en que ésta es raptada por Hades.
lo que haría que las sirenas hubiesen pasado de la tierra al más allá y luego habrían vuelto a salir a la tierra convertidas en estos seres híbridos, mitad pájaros, mitad mujeres, para comunicarle a la diosa Demeter sobre el futuro o sobre el destino de su hija y permitir que de esta manera Perséfone pudiera volver a vivir. Es decir, estarían vinculadas al ciclo de la vida, la muerte y la vida. En donde las encontramos más bellamente expresadas es en el poema de Homero, en la Odisea, donde vemos como el héroe Odiseo, anhelante de escuchar el canto de las sirenas, pero muy astuto como para morir por ello, va a convencer a sus compañeros de navegación para que se introduzcan tapones de cera en los oídos, lo que los preserva de caer en el encanto de las sirenas y que lo aten a él al mástil de la nave con el propósito de poder satisfacer su curiosidad, lo que hace que Odiseo sea de por sí ya un ser muy superior. El otro ser monstruoso de naturaleza femenina del que quiero hablarles es la arpía. Las arpías sí que nos han acompañado a las mujeres a lo largo de la vida. Siempre se nos ha indicado de ser tales. Realmente las arpías no aparecen con una gran reiteración dentro de la mitología griega. Aparecen fundamentalmente en un pasaje que es el que está en relación con el rey Fineo. Fineo es un rey que ha recibido el don de la profecía. Él es un rey de Tracia y el dios Apolo lo ha dejado ser profeta. Pero Fineo ha usado su don para comunicar a los seres humanos las voluntades de los dioses y esto hace que Zeus se enoje con él y se vuelva completamente reacio y enemigo de Fineo y mande a estas hijas suyas, las arpías, que son mujeres muy bellas que vuelan y que tienen unas garras y son terriblemente rapaces, a perturbar a Fineo de manera que le roban la comida y el agua, no lo dejan ni comer ni beber. Es uno de esos castigos particulares de los dioses griegos que son absolutamente espantosos. Hay una narración que dice que las arpías defecan en la comida y en el agua, pero al mismo tiempo Zeus hace que permanentemente ante Fineo aparezca comida y bebida, de manera que lo atormenta con ese deseo de saciarse y con esa imposibilidad de lograrlo debido a estos seres monstruosos. Las arpías van a estar aterrorizando a Fineo hasta que llegue Jasón, el príncipe que viene con los argonautas. Jasón espanta a las arpías para que dejen en paz a Fineo. Esto porque Zeus ha aceptado que Fineo sea liberado del castigo. No las matan porque son seres divinos, solamente las espantan y ellas se marchan y dejan a Fineo finalmente en paz. Esta imagen que tienen ante ustedes, sobre todo a mano derecha, es el águila arpía, que recibe este nombre justamente por estos seres mitológicos. Como ven, estas monstruosidades femeninas se caracterizan específicamente por atemorizar, por hacer la vida difícil y por matar. Generalmente todas ellas deben estar vinculadas al tiempo de la oscuridad o de la noche. Y con esto me despido. Más adelante espero me cuenten si quieren seguir sabiendo de estos monstruos, bien sea en femenino, bien sea en masculino, que aparecen en la mitología griega. Recuerden que ustedes y yo hacemos historia.